Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del campamento Acció Ecologista Agro. Soy Marcos Pla, coordinador del campamento. Este documento quiere ser un repaso volante por las diferentes actividades que hemos tramado para que nuestros agrons, los niños y niñas venidas de todo el territorio valenciano, puedan aprender la riqueza, el esplendor de la naturaleza valenciana y además puedan descubrir dónde está el conflicto en la relación entre las personas y esa naturaleza que nos da la vida, no lo olvidemos. Queremos además proponerles, a través de juegos, actividades, cuentos, visitas de personajes de la asociación, pues cómo, de forma alegre, pacífica, pero muy firme, podemos defender esa naturaleza de la que formamos parte. Así que no os perdáis este repaso apasionante por las actividades que hemos tramado durante estos 4 días, en junio, del 22 al 25 de junio de 2014, para que los agrons puedan vivir en equilibrio con la naturaleza valenciana. Atención. Hola amigas y amigos, bienvenidos al primer día del campamento Acció Ecologista Agro. En este día lo que vamos a hacer es dar la bienvenida a los papis, a los agrons, a las 10 de la mañana en el Valle de las Estrellas, en Mejís, para enseñarles lo increíble que es este sitio que hemos elegido para el campamento Acció Ecologista Agro 2014. Lo que haremos es enseñaros dónde se van a mover los agrons, dónde se van a bañar, en ese río Palancia fantástico que nace muy cerquita de allí, dónde van a dormir, en esas tiendas de campañas guarecidas por un increíble nogal, en ese comedor de cocina amable, local, rica, de las cocineras Pilar y Yolanda, la familia que lidera el camping de los Cloticos, y vais a poder conocer también a esas personas tan comprometidas que son nuestro equipo educativo, que quieren aprender con vuestros chavales cómo podemos vivir en equilibrio con la naturaleza valenciana, cómo podemos amarla más, cómo podemos conocerla, cómo podemos defenderla de forma alegre y de forma pacífica, que en general es lo que queremos hacer en Acció Ecologista Agro. Así que daremos la bienvenida a las 10 de la mañana, hasta las 11 estaremos con los papis conociendo la instalación y a las 11 ya empieza la aventura mágica entre vuestros agrons y nuestro equipo educativo. Lo que vamos a hacer es presentar el campamento, todo lo que vamos a hacer, los invitados que vamos a tener estos días, y después de conocernos, de que la naturaleza nos ayude a hacer los equipos en el río Palancia, porque será el río el que nos ayude a decidir a qué equipo va cada agrón. Ya veremos cómo conseguimos invocar esa magia del río, ya os lo contarán ellos a la vuelta. Pues después de conocer al equipo, con los compañeros y compañeras que van a estar esos días, también a los monitores, a los educadores que vamos a estar con ellos, pues será el momento de poder refrescarnos, poder bañarnos en ese increíble río Palancia. Después comeremos la comida rica que nos preparan en los Cloticos, y tras la comida pues será el momento en que tengamos que, ¿cómo diría yo?, montar nuestras casas, las casas donde vamos a estar esos días. Y es que vamos a aprender a montarnos nuestras tiendas de campaña, vamos a hacer una introducción a lo que sería el campismo, cómo se tiene que montar una tienda de campaña para que te aguante lo mejor posible en todas las condiciones, no tienes que tensar, cómo tienes que grabar las piquetas, todo esto que seguro que van a aprender muy bien y que os van ellos a recordar y os van a insistir para que les llevéis una y otra vez de acampada, que es una de las maneras más respetuosas y más bonitas de conocer la naturaleza y disfrutarla de una manera íntima, pero sin causarle mucho perjuicio, sin ponerle más hormigón, que no necesita para nada. Entonces, después de instalarnos en nuestras tiendas, de que ellos lleven las mochilas, de que ya pongan sus sacos, que les hace mucha ilusión, pues será el momento de seguir conociendo qué es Acció Ecologista Agro. Pero no les vamos a soltar un rollo, una charla larga y aburrida, sino que lo van a conocer en un divertido juego de pruebas que les va a llevar de una a otra de las campañas más candentes, de los temas pues que más hemos trabajado en este último año, en este último curso en Acció Ecologista Agro. Tras este momento llegará el momento de probar esa rica merienda, sus bocatas eso sí, de un contenido responsable, ¿no? Ya trataremos que sea alimento local, que pueda ser el máximo posible la huerta ecológica de la instalación. Pues al reponer fuerzas a la merienda, lo que vamos a hacer es conocer un poquito el trabajo de uno de los grupos de trabajo de Acció Ecologista Agro, que es la comisión que se encarga de conocer, de velar por nuestros bosques, la comisión forestal. Y vamos a descubrir que esas masas forestales que nos rodean en el Valle de las Estrellas, aunque son bien bonitas, aunque las vemos bien frondosas, no serán quizá tan jóvenes para el lado de un bosque como los niños y niñas de Acció Ecologista Agro que tenemos en el campamento. Pues vamos a darle un par de vueltas y vamos a investigarlo también. Plantaremos
en la chopera del río Palancia, en ese ecosistema, en ese bosque de ribera, pues un árbol de forma simbólica para que Acció Ecologista Agro contribuya a ese ecosistema fantástico que podemos disfrutar estos días en el Valle de las Estrellas. Después de todo esto, cenaremos, seguro que están muy excitados, ¿no?, por ese primer día, por todas las aventuras que estamos viviendo y las que nos quedan por vivir, y por la noche tenemos una actividad de linternas, de pintura, de hacer equipo también y de perder la vergüenza, podríamos decir, porque este primer día queremos que se suelten, vienen como a veces agarrotados, ¿no?, como de hielo, y lo que queremos es, bueno, pues que hacer equipo enseguida, que se lo pasen lo mejor posible y que se dejen fuera la vergüenza, fuera del Valle de las Estrellas, que aquí en este campamento no nos vale para nada. Así que haremos una increíble, una aventurera, trepidante velada que se llama Salvant l'Agro. ¿De qué va la velada? Pues ya sabéis que a veces los cazadores apuntan a especies que no tienen que apuntar. Entre vosotros y yo. A mí me gustaría que no apuntaran a ninguna. Pero en todo caso ya sabéis que hay especies protegidas por la ley en todas las épocas del año. Pues bueno, las garzas, el símbolo de Acció Ecologista Agro, son una de esas especies protegidas. Pero a veces los cazadores, que tienen poca idea de distinguir aves, pues le apuntan a todo lo que vuela y matan alguna en los periodos de caza. Nosotros vamos a hacer un juego en el que ellos van a tener que salvar esos agrons dibujados en una tela, pues con sus manos repletas de pintura, y los monitores vamos a ser esos ignorantes cazadores que vamos a tratar de atraparlos. Un juego de pilla-pilla, pero adaptado pues a las aventuras e ideas que queremos vivir y valores durante estos días del campamento. Tras esto haremos una cosa fundamental para nosotros, que es contarnos cosas, el intercambio de ideas en equipo. Vamos a hacer la asamblea de la noche, la asamblea de estrellas que la llamamos, donde repasaremos lo que igual no nos ha gustado en todo el día, para intentar siempre mejorarlo, y ahora sí, lo que más nos ha gustado del día, para insistir en ello, y que estos 4 días pues sean 4 días de aventuras, de naturaleza y de aprendizaje, para aprender a vivir en equilibrio con la naturaleza valenciana. Volvemos con el día 2. En este segundo día, queridos amigos, vamos a vivir como 2 mitades bastante diferentes del día. Por la mañana nos vamos al mar, pero con la imaginación y desde el Valle de las Estrellas. Lo que vamos a hacer es invitar a algunos de los voluntarios de nuestra comisión marina, de nuestra comisión de litoral, para que nos cuenten pues qué problemas tienen ahora mismo nuestros mares y océanos. Sobre todo, esa locura de querer sacar las últimas gotas de petróleo de nuestro litoral valenciano, con el desastre brutal ambiental que eso conlleva. Y además de intercambiar palabras con nuestros voluntarios, que es muy importante y es muy saludable para todas las mentes humanas, pues vamos a aprender bien qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar con un juego, ¿no? Yo creo que se aprende siempre mejor cuando te lo pasas bien, cuando estás viviendo una verdadera aventura. Y vamos a vivir una aventura con el juego que se llama Salvant el Mare Nostrum. Salvando el Mare Nostrum es el mar nuestro de los romanos, que así llamaron a esta balsa de agua enorme que rodea nuestro litoral y que nos da la vida. Recordar que la mitad del aire que respiramos cada vez que hacemos esto viene de los mares y los océanos, ¿no? de la vegetación submarina que estos tienen. Pues después de conocer todo lo que atañe al mar y de pegarnos un remojón en agua, en este caso dulce, a mediodía, ya cuando arrecie el calor, pues lo que vamos a hacer es comer, descansar un poquito, y por la tarde vamos a vivir una excursión increíble a uno de los sitios más bonitos de todo el territorio valenciano. Nos vamos al nacimiento del río Palancia. Por el camino iremos con todos los sentidos bien atentos para descubrir las huellas que dejan nuestros compañeros de planeta, esos con los que compartimos la Tierra, que tienen tanto derecho a vivir en ella como nosotros, y a los que muchas veces pues no les prestamos mucha atención, pero ellos nos dejan sus rastros, sus excrementos, sus raspadas en los troncos, sus pelos, sus plumas, sus restos de comida, y a todo eso vamos a ir muy atentos para poder leer por dónde han pasado y para poder entender cómo viven, y que necesitan esos ecosistemas donde estamos para poder vivir, que no es que solamente vivan en ellos, como solemos decir, sino que, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, son prisioneros, en este caso de los bosques, no pueden salir de allí, necesitan los ecosistemas, sus hábitats, para poder existir.
Además vamos a ir leyendo cuál ha sido la huella de las personas en el paisaje que vemos. Aparentemente es un paisaje natural, pero nada más lejos de lo contrario. Las personas, con nuestra actividad para sobrevivir, hemos ido modificando ese paisaje a lo largo del tiempo y se lo vamos a contar. Llegaremos al increíble nacimiento que precede a un sitio que para mí es como una oreja de la tierra, es el Estrecho del Cascajar. Es un cortado de roca caliza increíble sobre el que hay un nido de buitre leonado, en el que a la entrada ahí cenaremos, nos habremos llevado los bocatas y ya cuando caiga la luz viviremos una auténtica aventura con ellos, porque nos pondremos nuestros frontales y con mucho cuidado. Ya sabéis que siempre las aventuras tienen que ser con seguridad para vivir muchas más. Pues vamos a ir destrepando un poquito aquel estrecho que va a ser una auténtica aventura, en este caso no de cuerdas y de arneses, sino una auténtica aventura paleolítica, de las de verdad, ¿no? De las antiguas, podríamos decir. Tras esta aventura volveremos a la luz de las estrellas, a nuestra base, al camping de los Cloticos, donde con una asamblea de lo mejor y lo peor del día, pues ya cerraremos este segundo día. Bueno amigos, hemos llegado a nuestro tercer día. En el tercer día, la mañana va de aves, la mañana va de compañeros alados. Y le hemos puesto un título bastante divertido a la actividad de la mañana. Se llama ¿Cómo ser un ave y no morir en el intento de cruzar el territorio valenciano? ¿Por qué? Porque ya sabéis que hay algunas personas que quizá tienen un poco nublado el conocimiento, el aprecio, ¿no?, por la vida, y se dedican a cazar a estos compañeros alados tan increíbles, tan maravillosos, con pegamento que ponen unas varillas en los árboles, ponen unos reclamos, que ellos entienden que a otro ave les está avisando que hay alimento, o a lo mejor tiene la posibilidad de reproducirse si se acerca, y entonces las aves se acercan a estos árboles donde han puesto varillas con pegamento y quedan atrapadas. Lo que hacen estas personas es coger el ave y comérsela, ¿no? Esto se llama parain, está súper prohibido por la ley en toda Europa, porque se sabe bien que no pueden elegir qué aves caen en este método de caza, ¿no? Acció Ecologista Gros llevamos más de una década luchando contra el parain, defendiendo a nuestras compañeras aladas que no tienen voz, y con esta mañana lo que queremos hacer es contar un poco esta historia, contar la importancia de nuestras amigas aladas, y vamos a hacer una actividad preciosa que ya hicimos en la edición del año pasado, que es el anillamiento científico de aves. Así que nuestros compañeros anilladores van a venir, van a poner esas redes japonesas y van a hacer que caiga algún ave, que quedará atrapada entre las redes, y ellos rápidamente y con mucho cuidado la van a liberar y le van a poner una anilla científica sin hacerle daño, van a tomar sus medidas y después de que los chavales la vean sin agobiarla, la van a liberar. ¿Para qué sirve esto? Para que sepamos dónde va, porque si ese ave vuelve, o ya ha sido atrapada alguna vez, o vuelve a caer en otra red científica, otros anilladores, sabremos cuál ha sido su recorrido, podremos saber si han caído más de esa especie, pues cuántas hay, y eso nos dará datos científicos, por ejemplo, de cómo va el cambio climático, de cómo les afectan nuestras actividades humanas, si hay más o menos aves, cuándo se han reproducido algún año, y sobre todo te da la oportunidad mágica de tener una especie palpitante entre tus manos, o muy cerquita de tus ojos al menos, que te permite ver lo que nunca vas a poder ver ni siquiera con prismáticos, ¿no? Que son esos detalles increíbles que las aves han ido adquiriendo a lo largo de la evolución, pues porque les viene mejor para camuflarse, para llamar la atención de las hembras, etcétera, etcétera, pero que a nuestros ojos, a nuestra alma, pues nos maravillan y nos llenan de la fuerza de la tierra. Después de darnos un baño, ¿no?, para acabar la mañana y ponerle un broche increíble a esa mañana de naturaleza y aves, comeremos, descansaremos, vamos a tener otro bañito, y por la tarde será el momento, en este caso, de conocer otra historia bastante diferente, pero que también necesitamos mucho. En este caso es una actividad que se llama necesitamos que nos lleven al huerto. Ya sabéis la expresión de uy, me ha llevado al huerto, se lo va a llevar al huerto, ¿no? Pero suena como algo a veces malo. En este caso es que necesitamos que nos lleven a la huerta de verdad. Cada vez el cemento en nuestras ciudades devora más, por ejemplo en la ciudad, ¿no?, el Cap i Casal del territorio valenciano, en Valencia mismo, pues la huerta, antaño el pulmón, el corazón, las venas, ¿no?, de nuestra ciudad, pues cada vez están más soterradas por el cemento. Pero ya todos sabéis que el cemento no se come, que el cemento no es que ni nos dé ni nos quite, el cemento es contrario a nuestro bienestar, ¿no?, podríamos decir. Y entonces pues queremos llevar la huerta increíble rodeada de esas montañas tan bonitas del Valle de las Estrellas que hay en el camping de los Cloticos, para contarles
la vida saludable que hay en la huerta, las especies que también son un poco prisioneras de ese ecosistema que se crea un poco en la huerta, y también pues los secretos, ¿no?, de cultivar y la importancia de comer alimentos que sean locales, de temporada, naturales, y casi la importancia de si podemos cultivarlos con nuestras propias manos, ¿no? Hoy hacemos un pequeño viaje al neolítico más saludable, podríamos decir. Por la tarde-noche, aparte de una ducha bien necesaria y de merendar y todo esto, prepararemos la que va a ser nuestra última velada. Es un campamento cortito, son 4 días, y ya el tercer día, la tercera noche es la última. Y es una velada que llamamos de talentos. Ellos van a poder prepararse, pues algo que quieran contarle a los demás. No es en plan plebas de fallas, pero sí a lo mejor alguien sabe, pues, declamar una poesía, o sí que sabe hacer un baile pero muy original, sabe tocar un instrumento, o sabe hacer algo realmente talentoso. Pues queremos que lo comparta con el conjunto de los Agrons. Y hasta aquí el tercer día. Muy bien, queridos amigos, llegamos al final de esta aventura, que es el campamento Acció Ecologista Agro. Hemos vivido 3 días de intensas aventuras, de sueños con los Agrons, porque los chavales están hechos de la materia más potente que yo creo que hay en el universo, que son la esperanza, la inocencia, la autenticidad. Quizá los chavales nos gustan tanto a los educadores, a las educadoras, porque ellos todavía viven de alguna manera, con su manera plena de vivir la vida, en ese tiempo que quizá nunca debimos dejar, en ese tiempo salvaje, en ese tiempo paleolítico, en ese tiempo donde vivíamos enganchados a la vida. Y queremos disfrutarlos un poquito más, queremos que también ellos pues vivan aventuras un poquito más en este último día. Lo que vamos a hacer es levantarnos, desayunar, asearnos, prepararnos, y nos vamos a ir a uno de los sitios más jugosos del Valle de las Estrellas. Nos vamos a acercar hasta el Pozo de la Torrecilla, donde corre el agua fría, salvaje, y donde nos vamos a pegar un baño pues súper divertido y súper disfrutón con ellos. En este marco, donde el agua es la protagonista, que le da vida a todas esas especies que la necesitan para vivir y que forman el ecosistema de ribera, pues se van a acercar algunos voluntarios y voluntarias de los espacios donde el agua también es protagonista, en este caso los humedales, que están pegados a las zonas costeras y que necesitamos, que son imprescindibles para que nosotros podamos vivir pues en esas ciudades que a mí no me gustan mucho. Pues van a venir voluntarios del Parque Natural de la Albufera, van a venir voluntarios de la Marjal de Almenara, y nos van a contar cuál es su trabajo allí. Básicamente consiste en que estos espacios recobren parte de su esplendor, recobren la vida salvaje que una vez protagonizó estos espacios, y que también la gente pueda conocerlos. Pues nos van a contar qué es lo que hacen allí, cómo unas personas que sí han vuelto a escuchar a la tierra pueden ayudar a que todo vuelva a fluir, para que con esa inspiración de su trabajo, pues nuestros agrons, que seguro que han estado atentos a tantas cosas que les hemos contado, se vayan con esa semillita sembrada de que de verdad las cosas pueden cambiar cuando paramos, cuando escuchamos a la Madre Tierra, cuando la amamos como se ama la vida, cuando uno la ha experimentado y ha experimentado el placer y el goce de vivir, y que de forma alegre siempre, de forma pacífica, pues puedan durante todo el año, con los papis, con los compañeros del cole, con sus amigos, pues defender la vida, la naturaleza y a las personas. Después de comer, cuando volvamos al campamento, cuando volvamos al camping de los Cloticos, será el momento de cerrar toda esta aventura que hemos vivido. Van a evaluar lo que hemos hecho estos días para aprender y mejorar al siguiente año, para pues alegrarnos y recordar las cosas que han funcionado también, y luego ya será el momento de la partida, de encontrarnos otra vez con los papis, de poder contarles tantas y tantas aventuras que hemos vivido juntos, y de, bueno, desearnos un feliz año hasta que, si queremos, nos volvamos a encontrar en el campamento de 2015. Muchas gracias por escucharme en todos estos sueños y aventuras que hemos preparado para nuestros agrons de Acció Ecologista Agro, y ojalá nos veamos este verano, en junio, del 22 al 25 de junio, en el Valle de las Estrellas, en Mejís. Muchísimas gracias, hasta luego.